Buenas noches, familia. Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con nuestra predicación de Salmo número 13. Así que, gracias a Dios, vamos en el capítulo número 13, ¿sí? Y como título tenemos, ¿sí? Desaliento, desesperación y un lugar de confianza, gozo, ánimo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que David llega en un momento de sentimientos tal vez encontrados, de sentimientos que los hace tan reales que él cree incluso que Dios no está con él, que Dios se ha apartado. Y es de que, ¿quién no ha entrado en una desesperación en un momento de nuestra vida, verdad? Por ejemplo, yo cuando estuve enfermo, no hace mucho, yo cuando oraba le preguntaba a Dios: Señor, ¿hasta cuándo me vas a sanar? ¿Hasta cuándo vas a tener misericordia de mí? Y es que si notamos estas preguntas, son preguntas de desesperación. ¿Por qué? Porque lo que estamos pasando a nuestra vista no es nada fácil, ¿verdad? Y entonces vienen unos sentimientos, viene la desesperación y preguntamos: ¿hasta cuándo, Señor? Y muchas veces podemos clamar equivocadamente, es decir, gritarle al Señor, hacerle preguntas que únicamente a nosotros nos interesan, ¿verdad? Porque así somos seres humanos. Ahora, David tiene un momento de desesperación también, y a todos nos llega a suceder, pero lo que vamos a aprender es que debemos de fijarnos bien en nuestros sentimientos, porque hay sentimientos de dolor, tristeza y otro tipo de sentimientos que no son de Dios, ¿sí? Entonces Dios nos enseña que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y los sentimientos que Dios nos ha dado es un don, ¿sí? Como el amor, el gozo, el ánimo, la confianza, la paz, ¿verdad? Entonces vamos a ver este tipo de contraste donde hay sentimientos que no son reales, pero nosotros los hacemos tan reales y los creemos. Así que vamos a darle lectura al primer versículo, pero vamos a orar antes. Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por bendecirnos con tu hermosa palabra, Señor, con el libro de Salmos, Señor, porque podemos aprender a través de tu palabra, Señor, que no debemos desesperarnos, Señor, sino que debemos de tener confianza, ánimo, paz, Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que tú estás con nosotros. Así que Dios, enséñanos y muéstranos qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que dirigirnos, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Así que dice el primer verso, dice: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Las preguntas de David, ¿sí? En un momento de desesperación, al creer, ¿sí? en esos sentimientos que él tiene o le brotan, ¿sí? Donde él no ve a Dios, incluso él siente que se ha apartado Dios de su vida. Por lo tanto, él pregunta: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Sí, al parecer, y es que muchos de nosotros hemos hecho a Dios este tipo de preguntas, o al menos esta pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Verdad? En algún tiempo en nuestra vida de aflicción, de prueba, hemos preguntado a Dios, y cada uno de nosotros ha sentido tal vez el descuido de parte de Dios hacia nosotros, o al menos hemos esperado un tiempo para que Dios nos dé una respuesta o haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Eso es lo que muchas veces sentimos, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta ¿hasta cuándo? ¿Sí? Es una pregunta de desesperación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que nos interesa saber solamente a nosotros, y estamos únicamente esperando una respuesta de Dios. Pero debemos de tener cuidado con qué tipo de preguntas hacemos, y sobre todo nuestros sentimientos en ese momento. Y es que siempre desmayamos al ver una tal vez simple prueba de una duración muy corta, ¿sí? O tal vez pueda ser larga, pero viene una desesperación. Ahora, si nosotros supiéramos soportar casi todas estas pruebas, y lo mejor, si supiéramos que en qué tiempo llegaría a su fin, otra cosa sería. Entonces estarías dispuesto a soportar. Pero a veces somos probados con problemas que nos hacen clamar: ¿hasta cuándo, Señor? Porque no les vemos fin. Nosotros no conocemos cuándo va a terminar nuestra prueba, ¿verdad? Y llega esta pregunta en la desesperación: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a sacar de aquí? ¿Hasta cuándo yo voy a tener paz?
¿Hasta cuándo voy a dejar de sentir esto? ¿Sí? Son sentimientos en los cuales ahorita vamos a ver algunos de estos, tal vez si les llamas problemas o pruebas, situaciones difíciles, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando pasas una enfermedad, ahí es donde viene la desesperación porque no ves una pronta respuesta, no le ves fin a esa prueba y dices, ¿hasta cuándo, Señor? Yo creo en ti, confío en ti y estamos interesados en lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué te parece alguna aflicción que estás pasando? Tal vez para ti es muy dura y viene la desesperación. Señor, ¿te apartaste de mí? ¿O qué hice mal? ¿Verdad? Siempre nos podemos preguntar, ¿qué hice mal? Pues, hacemos mal muchas cosas, esa es la verdad. Pero sería una pregunta que no deberíamos de hacernos. Dios, ¿te apartaste de mí? Dios nunca se va a apartar de nosotros, ¿sí? O en el COVID, ahorita muchos que han padecido por el COVID, muchos han pasado por el COVID, muchos se han ido, se han adelantado, se han muerto por el COVID, ¿sí? Pero viene una desesperación por ver a nuestra familia sana, ¿sí? Y estamos preguntando y preguntando al Señor y nuestros sentimientos a veces son fuertes hacia Dios. Sí, porque queremos respuesta, porque queremos que ya termine esto, queremos ver a la familia sana. Y hay sentimientos y preguntas, ¿y por qué te apartaste de mí? Y es que no veo tu amor, tu misericordia, y es que tu palabra dice esto y lo otro. Y hay mucho sentimiento en nuestro corazón, ¿verdad? Por lo tanto, puede haber también problemas financieros y viene la desesperación. Muchos les da por robar, pero aquí hablamos de sentimientos. ¿Qué tipo de sentimientos en esos momentos llegan a tu vida? ¿Sí? La desesperación, la depresión, ¿sí? El coraje, el orgullo, o qué tal los problemas de infidelidad, ¿verdad? Ya sea el esposo o la esposa, llegan a desesperarse y viene un sentimiento que les dice, tú me la hiciste y ahora yo te la voy a cobrar. Son sentimientos terribles. Y es que es eso en que nos debemos de dar cuenta. O problemas con los hijos, ya no aguantas a los hijos, ¿verdad? Ya crecieron, ya están grandes, ya no los soportas, o pequeñitos, no sabes ni cómo guiarlos, ni cómo corregirlos, ni qué hacer con ellos, y te desesperas y vas con el Señor. Señor, ¿qué onda? Hazme el paro. Señor, ayúdame con mis hijos. Que no es malo ir delante de Dios, eso sí. Tengo que recalcarlo, no es malo, sino todo es benéfico cuando vamos delante de Dios y presentamos delante de Dios nuestra desesperación, ¿sí? Pero hablando de nuestros sentimientos, ¿sí? Una de las causas más terribles es la desesperación y que nos lleva a la depresión, ¿sí? Por lo tanto, debemos de tener en mente qué tipo de sentimientos son los que te salen cuando estás en una prueba. Al menos David se pregunta, ¿me olvidarás para siempre? ¿Te das cuenta? Ese es un sentimiento donde él lo está creando tan real porque así lo siente, así lo percibe. Y otra pregunta que hace, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Vaya que había el dolor en el corazón de David, ¿sí? Pero esto viene de un sentido de que Dios se había olvidado de él. David pensaba que Dios se había olvidado de él. De David, que Dios no estaba con David, o que Dios se había distanciado de David. Por eso es que David hace estas preguntas, ¿sí? Sin duda que David enfrentó peores circunstancias, sí, pero las enfrentaba con más valentía cuando sentía la presencia de Dios. Y es que eso es algo que en nosotros también nos pasa. Cuando sentimos la presencia de Dios, actuamos con fe. ¿Sí? Actuamos con sentimientos de paz, de ánimo, de alegría, de gozo. Le cantamos a Dios, le danzamos a Dios, ¿verdad? Pero ahora David, al sentirse tan distante de Dios, ¿sí? O Dios distante de David, ¿sí? Esto lo llevó, ¿sabes qué? A una desesperación. Fue una desesperación. Por lo tanto, ahora sabemos que Dios no se aleja de nosotros. Los que nos alejamos somos nosotros de Dios. ¿Sale? Eso debe de estar muy claro en nuestra vida. Ahora, cuando David dice, te olvidarás y esconderás tu rostro,
Qué preguntas, ¿verdad? Tan fuertes, sabiendo ahora nosotros que Dios no te olvida y no esconde su rostro, porque Dios es justo y es bueno. Así que, por supuesto que Dios no se olvidó de David, esa era una realidad. Dios no se olvidó de David. Dios no escondió su rostro de David, esa es otra realidad. Pero David sintió como así hubiera hecho Dios, como así hubiera pasado. Esos son sentimientos que los vemos tan reales muchas veces en nuestra vida y sentimos que Dios no está de nuestro lado, que Dios no está con nosotros. ¿Por qué? Porque no vemos que actúe Dios en nuestra vida, no sentimos la presencia de Dios. Pero nuevamente te hago una pregunta, ¿te has examinado tu vida? ¿Has examinado que has venido actuando tal vez mal? Y por eso te lleva a sentir que Dios no está de tu lado, Dios se ha alejado. En el caso de David solo fueron sentimientos porque no había actuado mal, sino tenía opresores, enemigos. Pero ahora nosotros, a causa del pecado, ¿sí? Incluso llegamos a tener sentimientos de que Dios ni siquiera nos escucha, ¿sí? Así que en un sentido, esto era cierto para David. Él había creado una realidad, ¿sí? De que Dios no estaba con él, ¿sí? Pero estos sentimientos solo eran sentimientos, no eran hechos reales, era un sentimiento nada más. Dios no nos ha dado sentimientos como una expresión de imagen en nosotros, es decir, podemos sentir el enojo, el amor, cariño, tristeza y muchos otros sentimientos. En ese sentido, los sentimientos son un don de Dios y una señal de que somos hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, si vemos por otro lado, algunos viven gobernados por este tipo de sentimientos, ya que tenemos sentimientos debido, vemos esto nuevamente, que somos hechos a imagen de Dios. Hasta ahí está claro. Nuestros sentimientos son afectados por la caída, es decir, por el pecado. Son afectados por el pecado, por lo tanto nos llevan a mucha desesperación. Entonces no podemos confiar en nuestros sentimientos debido a esto, a causa del pecado. En este sentido era correcto para David el sentir este tipo de cosas, que en sus sentimientos hubiera incluso de que Dios no estaba con él, ¿sí? Pero lo mejor que hizo, ¿sabes qué fue? Presentarse delante de Dios, sus sentimientos, esto que estaba sucediendo. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, presentarnos delante de Dios. Y acá están mis sentimientos, Señor, porque muchos de ellos no son reales. Y ahorita vamos a ver por qué. Muchas veces examinamos primero nosotros y vemos qué es lo mejor y no consultamos a Dios, ¿sí? Esto jamás debería de aceptarse como una realidad, es decir, sentir como si fuera una verdad, ¿sí? Sentimientos que no son reales porque son creados por uno mismo y los creemos y muchas veces los llevamos a cabo. Por lo tanto, vamos a ver entonces ahora la desesperación de David. Y en el versículo 2 nos dice: ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Esta es la pregunta que se hace. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? No es de maravillarse el por qué David estaba desanimado. El haber tomado consejo, escucha bien esto, el haber tomado consejo de su propia alma le condujo a una tristeza en el corazón día tras día. Es decir, tomó consejo de su corazón, de sí mismo. Es como aconsejarte tú mismo y tú mismo, pues me conviene hacer esto, ¿verdad? Me conviene estar enojado con mi esposa. Eso es lo que me conviene, eso es lo que siento, coraje por ella, ¿no? O viceversa con los hijos. Cuando estás desanimado y deprimido, ¿sí? La respuesta no va a estar, no va a ser que estés viendo dentro de ti mismo. Ahí no vas a encontrar ninguna respuesta. O pensando qué será lo mejor. Sino, ¿sabes a quién tienes que mirar? Al Señor, a nuestro Dios, a través de su palabra. Ahí te va a hablar y te va a decir qué es lo mejor para tu vida. La respuesta viene después de que tú oras, pero Dios siempre hace que nos da una respuesta y hace lo mejor en nuestra vida. Por lo tanto, en muchas ocasiones cuando somos confrontados por problemas, ¿sí?
que esto es real, muchas veces pasamos por esto. Mientras más pienso en los problemas, o más pensamos en los problemas, más nos clavamos en los problemas, más que te deprimes. Pero cuando oras por los problemas, ¿sabes qué viene? Un sentido de qué viene, de paz y una liberación. Eso es lo que Dios nos da. Ahora, ¿hasta cuándo será enaltecido el enemigo de David? Eso es lo que David también se pregunta. Y esto lo menciona en la tercera ocasión, es decir, David estaba deprimido, estaba mal, ¿sí? Debido a que, mal, ¿por qué? Porque estaba siendo deprimido, se estaba deprimiendo él mismo por tomar consejo de sí mismo, por pensar que es lo mejor. David no quería perder en ninguna área de su vida en donde era atacado. Y sobre todo ver a su enemigo enaltecido, gozándose de que vencieron a David. David no quería eso. ¿Y sabes dónde iba a afectar esto a David? En primer lugar, en su relación con Dios. Después consigo mismo y en cuanto a sus enemigos. Entonces esto iba a pasar a afectar. Lo mismo afecta a nosotros. Si nosotros caemos en la depresión, afecta nuestra relación con Dios, con uno mismo y aún con el enemigo, que es la depresión. Por lo tanto, David sabía que era un varón de Dios y con un llamado tan especial para conducir el pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido, los enemigos de David eran enemigos de Dios. ¿Y quién se iba a encargar de ellos? Dios. ¿Pero qué? Se nos olvida quién está con nosotros, ¿sí? Y estos enemigos sobre el pueblo de Dios, por lo tanto, debemos de tener en mente que si tú tienes enemigos, también son enemigos de Dios, porque eres un hijo de Dios y estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces debemos dejar que Dios se encargue de nuestros enemigos, ¿sí? O sea, eso es más que claro. Entonces, el sentimiento que David tenía de que Dios le había abandonado estaba conectado con un sentido de depresión. No era algo real lo que David estaba sintiendo, sino esta era la depresión. ¿Hasta dónde lleva la depresión? Ahora, si vemos este tipo de depresión, ¿dónde afecta? Y nos afecta la depresión en lo espiritual, es decir, en nuestro temperamento. Uno puede tener temperamento inclinado hacia la depresión. ¿O qué tal la enfermedad? Puede drenar la fuerza física y conducir a la depresión. O el agotamiento también puede dejar uno abierto el corazón para una depresión y un sentimiento de abandono. Muchas cosas, o la presión, ¿sí?, de los enemigos espirituales o de las personas nos pueden empujar hacia la depresión. Debemos de tener cuidado. Por eso es que David ora. Y mira su oración, el versículo 3 dice: vuélvete hacia mí y contéstame. Oh Señor, mi Dios, devuélveme el brillo en mis ojos o moriré. David dice esto: mírame, respóndeme. David desesperadamente clamó a Dios. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, que clamar a Dios en esa situación de desesperación o depresión. ¿Y qué es lo que pidió David? Dijo, pidiéndole al Señor que le respondiera, pero David sintió que Dios tal vez no le escuchaba antes cuando preguntó, y cuando hizo esta pregunta: ¿olvidarás de mí para siempre? No tenía claro David, ¿verdad? Esto lo vemos en el primer verso. Ahora nosotros aún deberíamos de seguir clamando a Dios, porque Dios es honrado cuando persistimos y desesperadamente clamamos a Él. Por lo tanto, Dios es honrado, es glorificado cuando nosotros nos acercamos y oramos delante de Él. Por lo tanto, muchas veces en nuestras oraciones no hay poder o no hay suficiente poder porque es traicionado por la depresión. La oración desesperada no tiene poder, sino que debemos buscar nuestra paz, nuestra tranquilidad, el gozo, para que nuestra oración tenga poder, ¿sí? Entonces, esto demuestra que nuestro corazón tiene pasión por las cosas que solo a nosotros nos importa. Y es que hay muchas cosas que nos importan, ¿verdad? Y muchas veces nos olvidamos de los demás. Entonces, eso sería como un egoísmo. O incluso nada más estás orando por ti, y no oras por los demás. Entonces, hay algo mucho más importante que Jesús tiene para nosotros.
¿sí? Y es de que podemos ver la promesa de que Jesús nos hizo y nos dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid que todo lo que quieras y os será hecho. Entonces, debemos permanecer en Cristo Jesús. Su palabra debe permanecer en nosotros y entonces pide lo que quieras y será hecho en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero es necesario no entrar en una depresión, porque eso te va a aislar y vas a orar equivocadamente. Por eso es que David dice, alumbra mis ojos, porque no quiero dormir, no quiero morir de muerte. Ahora, David tuvo la sabiduría para saber que a pesar, ¿sí?, de tener profundos sentimientos encontrados, o como ya lo vimos ahorita, ¿sí?, no estaba viendo la realidad. Muchas veces nos olvidamos de la realidad, y la realidad es Dios, tan real, que Él está con nosotros. Su visión estaba nublada, oscurecida, no veía claro. Así que, ¿qué hizo? Clamó a Dios. Cuando tú estás en depresión, no ves la salida, no ves por dónde vas a caminar, ¿qué tienes que hacer? Ir delante de Dios, y que Dios, ¿qué?, nos dé la sabiduría, que nos abra el camino, que nos dé esa luz para brillar en medio de la oscuridad. Y Dios lo va a hacer. Por eso es que vemos cuando Él clama, dice, alumbra mis ojos. Pero Dios alumbra nuestros ojos, nuestra mente, nuestro espíritu, y nos da una salida, ¿sí? Por ejemplo, esta era una gran oración, sí, una grandísima oración. Pedirle a Dios que alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría. Necesitamos que la luz de Dios brille sobre nosotros y que nos dé su sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Y entonces vamos a ¿qué? A ver la realidad en la que estamos. Y la realidad es que Dios está con nosotros, ¿sí? No importa el problema en el que andemos, la aflicción, la enfermedad, debemos de clamar con todo nuestro corazón a Dios. Y Dios nos va a dar siempre una salida. Sobre todo cuando estamos en medio de la desesperación, del desánimo, desaliento. Te caíste, Dios te va a levantar. Si pecaste, pide perdón, pero que no te lleves esos sentimientos a querer incluso interrogar a Dios de una manera desesperada, porque te vas a llegar a equivocar, ¿sí? Entonces, sí, algo que podemos ver es que si no somos iluminados por Dios, seguramente dormiremos, moriremos o andaremos divagando como los ciegos, ¿sí? No vamos a ver ni por dónde pisamos. Entonces, a menudo el cansancio espiritual también conduce a la muerte. Así que es necesario alimentarnos espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Y entonces andemos pilas todos, ¿sí? Con unos sentimientos de gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todos esos sentimientos deben de estar, ¿qué?, en nosotros. ¿De qué otra manera vas a mostrar que estás hecho a imagen y semejanza de Dios si no muestras los sentimientos que Dios ha puesto en nosotros o que Dios nos ha dado? Ahora, por otro lado, también David ora, ¿sí?, por la victoria sobre sus enemigos. David quiere una victoria. Por eso es que clama a Dios. Y vemos el versículo 4, nos dice, no permitas que mis enemigos se regodeen, es decir, se gocen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regoden, es decir, se gocen en mi caída. Esto es lo que David ora. Por ejemplo, David sabía que una de las peores cosas era el perder, ¿sí? Es decir, escuchar las burlas de sus enemigos al ser derrotado. Para David no lo aceptaba, ¿sí? Entonces no quería que sus enemigos se alegraran, ¿sí? Como había, tal vez lo habían humillado. David no quería escuchar ese alarde de sus enemigos. Otro ejemplo es que a nadie nos gustaría que se burlaran de nosotros después de una derrota, ¿no es así? A nadie le gusta. Es por eso la importancia de que si permanecemos en Dios y su palabra permanece en nosotros, promete ayudarnos y no ser avergonzados. No seremos avergonzados. Eso es lo que Dios nos dice. El versículo 5 nos dice, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Aquí vemos ya, sí, la palabra rescatado. Dios ya actuó en la vida de David. Me has rescatado. Pero ¿qué dice al principio? Yo he confiado
en tu amor inagotable. Y confiar es permanecer, no moverme, no desesperarme, ¿sí? No caer en depresión, no enojarme, ¿sí? No estar ciego, sino hay que pedirle a Dios sabiduría que nos dé luz, ¿sí? El confiar es eso, que aún a pesar de que no ves la salida de Dios, tú dices, yo confío en tu amor inagotable y aquí permanezco y no me voy a mover, ¿verdad? Esa es la confianza que nos está mostrando David. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nos está dando una respuesta a Dios, nos está dando una salida. Ahora, cuando David empieza a reflexionar, eso es lo que vamos a ver, porque eso sucede, ¿verdad? Cuando viene la luz a nuestra vida, empezamos a reflexionar. Porque David dice, he confiado. Después de su oración, llegó al lugar que de confianza y esperanza. Ahí estaba su refugio, en Dios. Por eso dice, he confiado. Por lo tanto, es importante pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede, ¿sí? en tu desesperación, ¿sí? Por ejemplo, en dicho lugar de desánimo, ¿sí? Puede haber un desánimo en nuestro corazón, ¿sí? Pero David no podía confiar en nadie más que en la justicia de Dios. David confía en la justicia de Dios, ¿sí? O en la ley de Dios. Dios lo que dice lo cumple, por lo tanto es necesario confiar en Dios. O en la santidad de Dios, ¿verdad? Porque Dios es santo, 3 veces santo, más veces es santo. Ahora, esas cosas podrían bien condenarle debido a que sus sentimientos habían hecho que no viera claramente, pero siempre podía confiar en quién, en la misericordia de Dios. Y es que eso es algo que se nos olvida. No confiamos en la misericordia de Dios, cuando de su palabra dice que sus misericordias son para siempre. Entonces, cuando no puedas confiar en nada más o en nadie más, confía en la misericordia de Dios, que va a estar ahí presente. Dios no se aleja, Dios está ahí, mirando cómo reaccionas, qué haces, si confías, si tienes fe o no, ¿sí? Entonces, cuando pasamos estas cosas, viene que dice David, mi corazón se alegrará, habrá una alegría. Ahora David seguía tal vez en un reino de sentimientos, pero ahora de alegría, de gozo, ¿sí? Por eso es que dirigió sus sentimientos en un lugar, ¿sí? de que lo llevaban a la alegría, al estar contento, al estar confiado. Por eso dijo en su corazón que se ocupara de alegrarse, de olvidarse de la depresión, de la desesperación y alegrarse, gozarse. Dios nos enseña que en las buenas y en las malas debemos que gozarnos, debemos estar contentos. Por eso es que a David vino la alegría de David a su corazón. ¿En dónde? En tu salvación. ¿Por qué? Porque David se goza en la salvación que Dios ha hecho en David. Y esto era lo que donde David se alegraba, ¿sí? Si no se podía alegrar en nada más, pudo alegrarse y se alegró en la salvación de Dios. Lo mismo que nosotros nos alegramos, ¿verdad? Esto era como decir, tierra firme. Al fin estoy pisando tierra firme. Y esto nos pasa a cualquiera de nosotros como creyentes, ¿sí? Si eres salvo, alégrate. Y dile a tu corazón que comience a regocijarse. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar ¿a qué? A cantar alabanzas, lo que hizo David. Canta a Jehová. David sabía que la alegría que expresaba de una manera maravillosa era a través de los cantos, y eso lo vemos a través de los salmos. Así que canta a Jehová. El canto hacia el Señor o a nuestro Dios expresaría nuestra alegría. Incluso incrementaría nuestra alegría, nuestra fe, nuestro amor, nuestro contentamiento, ¿sí? Entonces podemos ver que David cambió de estar deprimido y sentirse abandonado por Dios a cantar alegremente, a estar contento, a estar feliz de lo que Dios había hecho ya en su vida, ¿sí? Ahora, también David cambió de estar deprimido a sentirse abandonado por Dios. Cantó alegremente. El hecho de que nos sientamos abandonados, esto no significa que en verdad Dios no está ahí, ¿sí? O sea, no es así, ¿sí? Para ser abandonado necesitas ser abandonado por otra persona. Ese es el abandono. Debido a que somos hijos de Dios, somos cristianos,
se nos ha enseñado en las Escrituras, ¿sí?, que Dios nos ama y será fiel con nosotros, con su palabra, a pesar de nuestros sentimientos muchas veces equivocados o erróneos. Dios es fiel. Del versículo 6 nos dice: cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Porque me ha hecho bien, dice David, me has dado la alegría, ¿verdad? Me has hecho bien. Mientras David pensaba en ello, tuvo una buena razón de hacerlo, para regocijarse y cantarle a Dios, porque había sido bueno Dios con David. Y es que no debemos esperar a que Dios sea bueno, más bien Dios es bueno, pero no debemos esperar a que Dios actúe, sino debemos que cantar siempre alabanzas a Dios, aunque estemos en medio de una desesperación. Debemos estar alegres y mostrar a Dios que creemos que Él está con nosotros y que nuestra confianza está puesta en Él. Debemos de regocijarnos, ¿sí? Entonces, cada persona en esta tierra debe de tener motivos para regocijarse. Por lo menos los hijos de Dios, los cristianos, muchos motivos para regocijarnos en Dios, ¿sí? Debido a que de alguna manera Dios ha sido bueno con nosotros. No en alguna, en muchas maneras Dios ha sido bueno con nosotros, ¿sí? Por lo tanto, vemos que al comienzo de este salmo, David estaba abrumado por sus sentimientos y creía que Dios se había olvidado de él, ¿verdad? Con esto concluimos. David pensaba que Dios estaba escondiendo de él, que tenía problemas con Dios. Y es que antes teníamos problemas con Dios. Ahora nos acercamos y Dios nos perdona de todos nuestros pecados y nos da unos sentimientos buenos de alegrarnos y estar contentos delante de Él, ¿verdad? Entonces, ahora veía David cómo Dios le había hecho un bien a David. Y debido a que sus ojos fueron alumbrados, vino la luz de Dios a su vida, David ahora podía ver la bondad de Dios y que, a cambio, una perspectiva diferente de ver las cosas, de sus sentimientos. Antes de que Dios pueda alumbrar nuestros ojos, debemos estar de acuerdo, ¿sí? Que no podemos ver todo. Dios sí puede ver todo. Debemos de darnos cuenta de que nuestros sentimientos no nos dan toda la información y la respuesta, ¿sí?, que queremos. Una respuesta acertada jamás vas a ver en tu corazón. Vas a ver lo que es mejor para ti, a tu conveniencia, mas no es la respuesta de Dios. Pero si hacemos esto y clamamos al Señor, Él alumbrará nuestros ojos y nos llevará a un lugar tal vez de una desesperación, pero también una confianza, alegría y fe. Así que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por mostrarnos a quién tenemos que dirigirnos en momentos de desesperación, de angustia, de dolor, de enfermedad, Señor. Y rogarte que nos abras nuestro entendimiento, que nos des de tu luz y podamos brillar en medio de la oscuridad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo los días miércoles 8:30. Estamos con el libro de Proverbios, no te lo pierdas. Los días jueves en Salmos 8:30, ¿sí? El día viernes tenemos a prueba de fuego, no te lo pierdas, 8:30. El día sábado a las 12, Familia Kids. Y 8:30, el libro de Crónicas, no te lo pierdas. Nos vemos en la iglesia, que Dios les bendiga. Dale like, comparte.